Comité Ejecutivo Nacional del PRI, a través de la Secretaría de Cultura, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias en Tertulia Con. Es un honor este día contar con la presencia de Ana Mari Gomis, escritora, maestra de literatura en la UNAM, promotora de la lectura, que nos invita a emprender con ella el viaje infinito a través de los libros. Bienvenidos todos. Bienvenida, querida Ana Mari Gomis, gracias por tu participación. Que lo disfruten. Hola a todos, soy Ana Mari Gomis, soy escritora, soy profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y hoy vamos a hablar de lecturas. No se asusten, no nada más vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de muchas clases de libros, porque hay lectores para diferentes libros, eso es indudable. Yo debo decirles que a veces necesito leer más allá de la escritura literaria o de los ensayos o de la crítica o de la teoría literaria, desde luego, porque no puede quedarse uno nada más, como se dice ahora, con una narrativa. Para mí narrativa es otra cosa, claro. Necesito leer, por ejemplo, de la mente. Es algo que desde hace muchísimos años me atrae de manera muy especial. Y entonces hay libros que tengo en la casa que desgraciadamente no pude conseguir para este momento en español, pero sí me cercioré de que todos estuvieran en español. Entonces, el primero de ellos, que ojalá pudieran verlo, es de un escritor, de un hombre especializado en ciencias de la cognición, que se llama Steven Pinker, y se llama How the Mind Works, o sea, cómo funciona la mente. Está en español, lo busqué en Amazon, y más o menos cuesta como $20 pedirlo. No sé cómo esté ahora exactamente el dólar, pero es un libro que vale mucho la pena y además hay la edición más barata, porque quiere uno este mamotreto, ¿verdad? Ahora sí que este mamotreto. Bueno, en este libro, Pinker habla de cosas que me interesan mucho, como por ejemplo, ¿por qué la mente o cómo funciona la mente para aprender con H el arte? Para poder, si no entenderlo de repente, digamos que frente a un cuadro abstracto, admirarlo y fascinarse. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona la mente? ¿Cómo funciona la mente en múltiples asuntos diarios que nos competen a todos, como el lenguaje? Incluso él tiene un extraordinario libro sobre el lenguaje que habla cómo es algo inherente a los seres humanos y que se llama El instinto del lenguaje. También está en español. Y aquí habla de eso un poco también, habla de cómo la mente intenta comprender los misterios. Digamos que los misterios del cosmos. Me permiten beber agüita porque es que se me seca la garganta. Los misterios del cosmos y esos otros tantos misterios que nos apedrean a veces de vez en cuando y a veces todos los días. Supongo que en estos momentos, aunque nos sintamos, muy a gusto dentro de casa, afuera hay un peligro inminente e invisible que nos cuesta entender, por más que entendamos de qué se trata un virus. Bien, este libro
les juro que es una maravilla. Yo lo leí con verdadera pasión cuando lo leí y hoy dije, ¿por qué no tratar de recomendar un libro de esta índole? Con un hombre que escribe muy fácil, que además es muy divertido. Pinker nos hace reír mucho, no se crean que es un científico severo y pesado. Ya se iba a caer el libro sobre mi perra, Turandot. Ven, no pasó nada. Y bueno, hablando del cosmos y hablando de eso que también nos interesa y de ese misterio enorme que es el universo, se me ocurrió hablar de Carl Sagan, que a ver si lo ven, porque luego no es tan fácil mostrar las cosas en pantalla. Este es un maravilloso libro. Claro que yo les recomendaría otro, pero seguramente muchos ya lo leyeron, que es Cosmos. Y algunos recordarán una serie televisiva extraordinaria que cimbró y que marcó los años 80, titulada Cosmos, donde Sagan hablaba de los nuevos descubrimientos y se hacía muchas preguntas de índole filosófica. Este libro se llama Pale Blue Dot, o sea, ese pequeño punto azul pálido que hay por ahí en el cosmos y que somos nosotros, que es el planeta Tierra. Creo que es importante preguntarnos, bueno, ¿cómo demonios funcionan los planetas? ¿Cómo es posible que exista este equilibrio? Preguntarnos del Big Bang, preguntarnos sobre nosotros mismos, porque finalmente, como dice el propio Carl Sagan, que fue el primero en decirlo, somos polvo de estrellas. Así es que ojalá le hinquen el diente y los que puedan, pues me gustaría mucho, o a ustedes les gustaría mucho, porque ya no me enteraré, meterse a Amazon o a Gandhi y buscar los libros de Carl Sagan, que murió muy pronto, por allá de los años 90. Bien, seguimos con otros muchos libros que les tengo preparados. Empezamos con literatura ya, no todavía. Hablando de Sagan y del libro de la mente, me acordé de otro escritor que ha tratado la mente y que ahora no puedo recordar su nombre y no encontré el libro en mi biblioteca, porque así pasa, los libros se reproducen y también se desaparecen de los anaqueles que uno tiene en casa. Ese libro en algún momento hablaba de cómo los alpinistas, cuando llegan a una cima importante en la que se reduce muchísimo el oxígeno y comienzan a tener problemas con el cerebro, pueden ver a su doble. Es algo que ocurre, vamos, no es que de verdad vean al doppelganger, o sea, a su otro yo, sino que tienen esta alucinación y que me parece, pues, fascinante. Yo hubiera sido felizmente alpinista en otra encarnación, desde luego. En esta no. Lo único que he hecho fue subir cerro que está cerca de Morelos. Un cerro, que ahora les voy a decir cuál, hace miles de años, y llegué hasta la cima, sí, con las piernas temblando. Pero simplemente oír a los que han hecho grandes ascensos es verdaderamente fascinante. La relación que tienen con sí mismos y con ese momento
es algo muy especial. De ahí que se me ocurrió Jon Krakauer. Y este libro se llama Mal de Altura. Es un libro fantástico, es un libro de aventuras y además es real todo lo que cuenta. Porque en el año 1996, Krakauer fue como periodista, es un gran periodista, a los Himalaya, al Everest, para hacer una crónica de cómo se estaba comercializando el ascenso al Everest. Y ya todo el mundo subía al Everest, los Sherpas ya estaban preparados y había multitud de ellos para encargarse de llevar a la gente a las alturas. Desgraciadamente, esta fue una aventura terrible, terrible para todos porque casi toda la gente que iba en la expedición de Krakauer murió. Yo no sé si les ha tocado, probablemente sí, hay un video que están pasando en WhatsApp, que lo están mandando una y otra vez, sus amigos, mis amigos, nuestros amigos, en el que un peruano que es alpinista nos advierte y hace una analogía con el problema de la pandemia y el problema de salir de inmediato después de los momentos más álgidos de los contagios, hace una analogía con los alpinistas. Dice que cuando llegan hasta arriba, por ejemplo en el Everest, pues debe ser una cosa maravillosa por un lado y por el otro lado terrible por la falta de oxígeno. Entonces llegan como al punto de muerte y lo que más les surge después de lograr la cima es bajar. Y a veces esa bajada no la hacen con cuidado y ahí es donde suceden los accidentes. Les voy a leer simplemente un párrafo de Krakauer para que vean lo que es subir, ascender al Everest. Era el 10 de mayo de 1996, a primera hora de la tarde. Hacía 57 horas que no dormía. La única comida que había sido capaz de tragar en los 3 días precedentes era un bol de sopa ramen y un puñado de cacahuates. Semanas tosiendo con violencia. Me habían dejado, es que pensé en estos momentos, semanas tosiendo con violencia, me habían dejado 2 costillas separadas que convertían en un tormento el mero hecho de respirar. A 8.848 metros en la troposfera, me llegaba tan poco oxígeno al cerebro que mi capacidad mental era como la de un niño retrasado. En aquellas circunstancias, poca cosa podía sentir a excepción de frío y cansancio. Lo que no sabemos es si vio a su doble, eso no lo cuenta, seguramente no lo vio. Bueno, pues esta es la historia fascinante de Jon Krakauer en su ascenso al Everest. Bien, hay una gente que yo admiro mucho, un escritor mexicano, que en realidad es patólogo, perdonen ustedes, que se llama Francisco González Cruzí. No vive en México, hizo su carrera de patólogo en Chicago y de repente empezó a escribir sobre el cuerpo, sobre las enfermedades, sobre asuntos de patología que solamente o aparentemente conciernen a los médicos, y resulta que como Krakauer tiene una manera de escribir fantástica y lo convierte absolutamente todo en literatura, aunque todo lo que narra es verdad.
Este último libro que tengo de él se llama La enfermedad del amor, que está en debate, y que es la obsesión erótica en la historia de la medicina. Si ustedes se quieren preguntar muchas cosas, por qué Romeo y Julieta se enamoraron tan apasionadamente, quizá porque eran muy jóvenes, por qué Madame Bovary de repente tiene 2 amores extramaritales, por qué hay amores que arrasan, que abisman, que extrapolan a la gente de una manera impensada antes. Bueno, pues Francisco González Cruzí se los explica desde el punto de vista médico. Y créanme que es un libro fantástico, delicioso, muy interesante y que habla un poco más allá de que solamente somos hormonas que están de repente alborotadas. Porque además González Cruzí, como todo gran escritor, es un gran filósofo. Bien, vamos a ir pasando a otros libros. Hay un escritor latinoamericano que yo adoro. Probablemente lo han leído ustedes. Leonardo Padura, que recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México hace un par de años. Este libro en concreto se llama El hombre que amaba a los perros. Ha escrito muchísimo novela policíaca, incluso tiene un personaje fantástico, Mario Conde, que es un detective cubano que vive en La Habana y que trabaja en La Habana. Bien, Padura es muy crítico, muy crítico del régimen y dice realmente lo que tiene que decir. Incluso en este libro, que es una gran novela, trata de un hombre joven que ha quedado viudo, pasea por la playa y de repente se topa con un hombre mayor que pasea a unos galgos preciosos, a estos perros rusos, y entabla amistad con él. Resulta que nada menos y nada más este personaje es Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, el que logró ganarse toda la confianza de Trotsky y que luego, como todos ustedes saben, lo mató en su oficina en Coyoacán, en la Ciudad de México, a finales de los años 30, principios de los años 40. El libro es maravilloso, cómo integra, cómo va hilvanando toda la historia de la Rusia comunista hasta que Ramón Mercader se viene a vivir a México, perseguido por Stalin, y cómo entabla esta grata amistad con el personaje de Padura. Desde luego, el libro es una invención. Aquí sí hablamos de imaginación. No todos los libros son ficción, como ya vimos, los otros libros de los que hablé entrarían en lo que se llama no ficción, non-fiction, como se dice en inglés y en otras lenguas, pero este sí es ficción y sin embargo está uno metido en la célula más candente y viva de la historia. Otro gran escritor que todos ustedes conocen y que yo le tengo enorme admiración, porque creo que no habría literatura mexicana moderna, contemporánea, sin la escritura de Carlos Fuentes, pues es Carlos Fuentes. Este libro no ha sido muy leído, por eso lo escogí,
y se llama Los años con Laura Díaz. Es un libro que hace memoria, Fuentes, el memorioso, que hace memoria de la historia de México, algo que tanto le importaba, este gran interlocutor de los países latinoamericanos, el gran vocero de América Latina, que era Fuentes. Nos cuenta la historia desde la revolución o desde unos años después de la revolución, que va acompañada la historia del personaje de Laura Díaz. Y uno descubre cosas que no se saben. Por ejemplo, o yo no sabía que en los años 50, finales de los 40, muchos norteamericanos se habían refugiado en México debido al macartismo. Y él habla de esto en este libro, no nada más de esto, habla de muchas cosas, habla de toda una familia, habla de México esencialmente, en una novela escrita como nadie la puede escribir más que el gran Carlos Fuentes, al que todos extrañamos mucho. Bien, son libros escogidos al azar, si se dan cuenta, totalmente, aunque son libros que a mí me fascinan. Hay muchos que también me fascinan, pero decidí que estos, pues no sé por qué, juguemos con el azar. Total, el azar ahí está afuera. Siempre ha estado afuera. Bien, una gran escritora, que es de mis pasiones, es Virginia Woolf, la escritora inglesa, que fue la que trabajó junto con Marcel Proust y James Joyce, esto que se llamó el libre fluir de la conciencia. Los personajes de repente se dejan ir por el pensamiento, por lo que ocurre en su mente, para volver a los asuntos de la mente. Y Orlando es una novela maravillosa que trata de un aristócrata inglés del siglo XVII. Pasan cosas extrañas en ese Londres de esa época, según la Woolf. Por ejemplo, hay un invierno tan crudo que hace que todo Londres sea una pista de patinar. Y ahí conoce Orlando a una princesa rusa, si no me equivoco, porque a veces son lecturas antiguas o relecturas lo que les he traído. Y bueno, es muy interesante. Y de repente se va a una guerra, bueno, porque estos personajes forzosamente iban a guerras. Está en Turquía, se despierta una mañana y se ha convertido en mujer. Orlando ya no es más Orlando, sino que ya es una mujer con todo lo que implica ser mujer. Este es un juego inteligente de Virginia Woolf, que tanto le interesaban los problemas de género, en la situación de la mujer en Inglaterra en la primera parte del siglo XX. Ella misma había padecido ciertas cosas. Por ejemplo, no la habían dejado ir a la universidad porque ninguna mujer entraba, por ejemplo, a Harvard, a ninguna universidad. Estaba vedado. Ella y su hermana, Vanessa Bell, una gran pintora, habían tenido educación en su casa, por eso sabían latín, griego, filosofía, otros idiomas, en fin, eran hijas de un hombre de letras y habían tenido una espléndida educación, pero no habían podido ir a la universidad. Entonces, Orlando no solo
nos lo presentan en el siglo XVII, sino que vive hasta el siglo XX. Hasta un momento en que ve pasar esta mujer, que ya es Orlando, un avión por encima del cielo inglés. Y es una gran lectura, créanme. Y ahora que estamos todos encerrados, y yo entiendo que tenemos ratos de enorme desconcentración, a mí me pasa, pero me obligo a leer. Quizá por eso estoy leyendo o releyendo. Eso me está haciendo mucho bien. Bueno, creo que con este voy a acabar porque ya se me están pasando los minutos que me dieron para hacer estas recomendaciones de lecturas. Y esta es otra gran escritora. Esta es una escritora belga, Marguerite Yourcenar. Vivió casi toda su vida en Estados Unidos, dio clases en Estados Unidos, escribía, no publicaba mucho, se tomaba muy bien su tiempo, y lo que tenemos ahora de ella son puras joyas literarias. Memorias de Adriano es las memorias justamente del emperador Adriano, emperador romano. Estuvo estudiando profusamente a la Roma imperial, y el libro está escrito en primera persona puesto que son las memorias de Adriano. Son las grandes reflexiones de este libro lo que nos hace que lo volvamos a leer varias veces. Es decir, reflexiona sobre el poder, reflexiona sobre el amor. Él está casado, pero tiene una gran relación con un joven griego, cosa muy permitida durante el Imperio Romano, y reflexiona sobre la guerra, sobre el Estado, sobre el mundo en general. Cuando empieza el libro, ya está enfermo, es un hombre, pues, realmente joven, tiene como 60 y tantos años, pero en aquel entonces, pues ya era un hombre mayor. Y lo que quiero leerles nada más es el final, porque, bueno, ya les he dicho torpemente de qué se trata Memorias de Adriano. Y digo torpemente porque nadie de veras puede perderse de esta escritura espléndida y de esta historia tan bien urdida, tan bien contada, tan bien estudiada, investigada y demás. Dice Adriano en su última página de las memorias: mínima alma mía, tierna y flotante, huésped y compañera de mi cuerpo, descenderás a esos parajes pálidos, rígidos y desnudos, donde no habrás de renunciar a los juegos de antaño. Todavía un instante miremos juntos las riberas familiares, los objetos que sin duda no volveremos a ver. Tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos. Pues les mando un abrazo cariñoso, muy higienizado, cuídense mucho y estén muy bien.